Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. Hoy, 1 de mayo, en medio de las multitudinarias manifestaciones que se realizaron en Venezuela en contra de Nicolás Maduro y su régimen, el tirano ha hecho un anuncio. Ha convocado a una Asamblea Nacional Constituyente. Desde ya, diferentes líderes de la MUD han rechazado el llamado de Maduro y parece que esta propuesta no va a lograr otra cosa que caldear los ánimos y darle más motivos a la sociedad civil para seguir en protesta, para seguir manifestándose. Y bueno, en nuestro podcast de hoy tengo como invitado a Pedro Pedrosa, analista político venezolano, y con él estaremos hablando al respecto. Conversaremos sobre las intenciones de Maduro con esta nueva propuesta y sobre lo que puede desencadenar este anuncio. Además, Pedro nos da su visión de lo que podría ser una salida a la dictadura que vive en este momento Venezuela. Pedro, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola Vanessa, qué gusto estar de nuevo por acá, te lo tenía en deuda y estamos listos para atender. Bueno, Pedro, pues Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, acaba de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál es tu opinión al respecto de este anuncio? Bueno, Vanessa, con mucho respeto, primero quisiera hacer una corrección semántica, ¿no? Dime. Yo soy promotor de que a Nicolás Maduro no se le llame más dictador. Las dictaduras han sido cosas muy serias y esto no es en lo absoluto serio, más allá de la seriedad de la desgracia que vive Venezuela. Nicolás Maduro es un tirano en toda la extensión de la palabra. Hasta por su proceder, porque su proceder es de carácter hereditario o sucesoral. Chávez lo nombró sucesor en medio de un sistema electoral, de un organismo electoral bastante de dudosa reputación. De modo que lo primero que quiero es decir, bueno, el dictador, el tirano Maduro, promueve una constituyente, pero lo hace de una manera muy, muy particular, ¿no? Él habla de una constituyente comunal. Entonces ahí seguramente el chavismo se saca del bolsillo una ley a la cual nadie le ha prestado atención y que quedó aprobada antes de que el tirano anterior falleciera, que era Chávez, que es la ley del Estado comunal. Entonces las dudas en torno a esta convocatoria vienen de cuáles serán las bases comiciales, quiénes podrán participar y quiénes no. ¿Será que solo pueden participar los que están inscritos en consejos comunales? ¿En qué proporción? O sea, una cantidad de dudas que hacen que algo que es necesario cambiar la Constitución de Venezuela. La actual Constitución de Venezuela solo ha garantizado el periodo de mayor inestabilidad política y de más profunda crisis social. Esa constitución muy socialista, muy garantista, que lo único que no garantiza es la vida, la propiedad y la libertad. Esa constitución hay que cambiarla, pero cambiarla en los términos que está proponiendo Maduro, con las instituciones que actualmente funcionan en Venezuela, creo que es un paso al vacío, que lo que nos pondría es aún más cerca de terminar de constituirnos formalmente en un Estado comunista, constitucionalmente. Claro, Pedro, lo que hemos visto por estos días en Venezuela es una oposición llamando a la gente a la calle, los venezolanos marchando día a día, hoy también hubo marchas y digamos una sociedad civil muy movilizada. ¿Tú cómo ves eso? ¿Crees que está sirviendo para presionar? ¿Crees que vaya a tener un resultado positivo o que por el contrario Maduro vaya a aumentar la represión y se vaya a los extremos ante pues toda esta movilización civil? No, pues la represión va a aumentar y la jornada de hoy en particular le subieron muchísimo el volumen a la represión. El problema está, Vanessa, en que yo no estoy seguro de que la intención de la dirigencia opositora o las aspiraciones de la dirigencia opositora con esta convocatoria a protestas sea la misma intención que tiene la gente que valientemente está en la calle desafiando a la tiranía. ¿A qué me refiero?
si tú lees el comunicado o el acuerdo aprobado el pasado 27, o lo que proponía esta asamblea, era la realización de unas elecciones de gobernadores que están suspendidas por designio, por voluntad del tirano, después la realización de unas elecciones de alcalde y finalmente unas elecciones presidenciales que no sabemos, que sabemos que con la constitución que tenemos hoy corresponderían en 2018, pero no sabemos qué tipo de acuerdo se haría para que fuesen adelantadas. Todo es muy confuso porque lo primero que tenemos que tener muy claro es que la constitución de Venezuela está vigente porque es la que hay, pero no rige efectivamente, no está haciendo ninguna función jurídica efectiva. Entonces, la gente ha salido a la calle a exigir el cese definitivo de la tiranía chavista y las aspiraciones de la dirigencia opositora es ir a unas elecciones o tener un cronograma de elecciones donde no sabemos quiénes serían las autoridades electorales, donde proponen cambiar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, pero el Tribunal Supremo de Justicia no reconoce a la Asamblea Nacional, lo bloquea por todos lados, de modo que la gente, yo creo que en esta oportunidad la gente, el ciudadano, está mucho más claro que la dirigencia política. Para que pueda haber elecciones libres, universales, secretas en Venezuela, lo primero que tiene que suceder es que salga el tirano Nicolás Maduro del poder y toda su partida de señores de dudosa reputación vinculados al narcotráfico y a otros negocios ilícitos en el planeta Tierra. Eso es lo primero que debe suceder. A mí en una entrevista que me hizo un canal de televisión en Miami, el Venezolano TV, la presentadora me decía que ella había conversado con el secretario general de la OEA, Almagro, y que Almagro decía que de las dictaduras se salía a través del voto. Y citaba el fetiche de la izquierda latinoamericana del caso chileno. Bueno, yo creo que eso es en efecto un fetiche de la izquierda. Pinochet fue un dictador, en efecto, fue un dictador brutal y salvaje, pero es que de la tiranía comunista chilena se salió fue a través de un golpe militar, que posteriormente creó unas condiciones para ir a unas elecciones. Tanto es así, Vanessa, así a algunas de las personas que nos escuchen no les agrade lo que digo, tanto es así que la constitución que rige hoy la democracia chilena es la constitución redactada por el señor Jaime Guzmán Errázuriz, fundador de la UDI durante el gobierno de Augusto Pinochet. Lo que trato de decir es que no podrá haber elecciones libres en Venezuela bajo la administración de Nicolás Maduro, del tirano Nicolás Maduro, en el ejercicio del poder. Los espacios de poder que ha reclamado la oposición todo este tiempo no tienen efectividad política alguna mientras el poder político esté en manos de Nicolás Maduro. Claro, Pedro, pues tú nos estás presentando un panorama con, de un lado, líderes de la oposición que están planteando unas elecciones, las cuales tú, yo creo que muy acertadamente dices que no van a terminar en ninguna salida para lo que sufre ahora Venezuela. De otro lado, otro panorama que uno podría pensar es que las fuerzas militares se pongan del lado de la sociedad civil y que ayuden a tumbar la tiranía. Sin embargo, eso tampoco parece muy posible. ¿Tú crees entonces que la salida que tendría Venezuela en este momento sería, tendría que ser armada y que vendría de la sociedad civil? ¿O cuál es tu panorama? Mira, fíjate que si algo positivo, muy positivo, han tenido estas últimas protestas, es que hoy Nicolás Maduro convoca a una constituyente muy dudosa, ¿verdad? Pero detrás de esa convocatoria a esa dudosa constituyente subyace que lo que Nicolás Maduro acaba de hacer, es decir, que el proyecto chavista fracasó, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela era la carta de navegación del chavismo,
sea, Maduro acaba de sepultar al comandante supremo y eterno, como lo llama la gramática chavista, ese neolenguaje que se nos ha impuesto en Venezuela. Bueno, Maduro, con esta convocatoria constituyente, acaba de sepultar esa constitución. Esto es una oportunidad de oro para las fuerzas de la libertad en Venezuela que existen, que trascienden a los partidos políticos, de hecho, que no forman parte de la partidocracia instalada en Venezuela. Quienes nos escuchan fuera de Venezuela deben entender, ¿verdad? Que, bueno, primero, para entender Venezuela hay que agarrar cualquier libro de teoría política que les haya servido para instruirse y quemarlo. O sea, Venezuela es una cosa absolutamente irracional el día de hoy y hay que vivir allá para poder entenderla un poco. Yo hablo de la partidocracia porque en efecto en Venezuela no existe otras fuerzas que no sean el Partido Socialista Unido de Venezuela y una coalición de partidos todos de izquierda aglomerados en lo que se hace llamar la Mesa de la Unidad Democrática. Claro, pero tú no identificas dentro de la MUD, por ejemplo, algún personaje o algún grupo que efectivamente sí tenga una buena ideología y que sí pueda hacer un liderazgo positivo para Venezuela. Mira, lo que pasa es que decirte que está dentro de la MUD, yo creo que tú capciosamente me llevas a nombrar a María Corina Machado. María Corina ha hecho un gran esfuerzo por formar un partido de derecha liberal. El problema es que ella misma no lo dice. Y la verdad tiene ventaja biológica. Entonces, María Corina tiene un problema de comunicación. Yo respeto muchísimo a María Corina y el esfuerzo que ella viene haciendo. Pero lo que su militancia dice en la calle, lo que tú ves en los talleres de formación de militancia de 20 Venezuela, no es el discurso público de María Corina, o por lo menos ella no ha sabido expresarlo correctamente. Y ella está dentro de la MUD más que nada por un chantaje. O sea, la MUD y la necesidad de unidad se ha convertido en un chantaje incluso para María Corina. Desde mi perspectiva, María Corina hubiese logrado muchísimo en este mes reciente pasado, si ella hace un par de años, cuando la convocatoria a la salida, hace 3 años ya, hubiese decidido desligarse de la Mesa de la Unidad Democrática, ella hubiese recibido tomatazos, insultos, le hubiesen tirado lechugas y todos los improperios que suelen hacerle a las personas que toman una conducta adecuada en un momento determinado, pero siempre esas conductas correctas y adecuadas llegan estos momentos políticos en los cuales quienes asumen esa conducta logran capitalizar todo lo que vinieron anunciando. María Corina no lo hizo y sigue atada a ese chantaje unitario, de modo que tiene la camisa de fuerza que le impone la Mesa de la Unidad Democrática, y la figuración de ella dentro de la Mesa de Unidad Democrática es bastante mínima. O sea, ella, la misma oposición la ha aislado políticamente y ha reducido muchísimo su margen de acción. Sí, como tú bien evidencias, tú puedes notar una pequeña una sustancial diferencia entre lo que dice María Corina y lo que dice el resto de la Mesa de la Unidad, pero ella no ha logrado capitalizar eso políticamente. Lo que te venía diciendo, Vanessa, es que esta es una oportunidad de oro para las fuerzas de la libertad en Venezuela, porque, como te decía hace rato, Maduro acaba de sepultar la carta de navegación de Chávez, y eso hay que saberlo aprovechar. Yo insisto en la necesidad de que continúen las protestas, pero lo que muchos ciudadanos sentimos es que se está haciendo un gran sacrificio para satisfacer intereses políticos que no se corresponden con los sacrificios que se están haciendo. Yo recientemente publiqué en la página de mi compañía de consultoría política, www.polemos, con L, no con D, por favor, Polemos, de polémica, de guerra en griego, polemospolitic.com,
un artículo que se llama ¿cuántas vidas para qué beneficio? Y yo más o menos lo que trato de destacar ahí es que si ya quedó demostrado que la protesta le hace muchísimo daño al régimen, a la tiranía chavista, si ya quedó demostrado que la gente en la calle es mucho más, de que el chavismo es una exigua minoría que debe ser reemplazada y separada del poder cuanto antes, ¿por qué no aspirar a eso y en cambio simplemente aspirar a que haya unas elecciones en el corto plazo? Para tú que eres economista sabes que que tú no vas a invertir $1.000.000 para ganar $1.000.000, $1.000.000, ¿verdad? Una inversión de $1.000.000 debe generar una utilidad muy alta, porque si no, no es una inversión, es un costo. Entonces, nos está costando mucho ir a unas elecciones regionales cuando se está haciendo una inversión que debería capitalizarse en la obtención del poder político definitivamente. No sé si logro explicar bien esta comparación con el tema del costo-beneficio, Vanessa. Claro que sí, tienes toda la razón. Pero ¿cómo crees tú que sería el mecanismo para lograr que la sociedad civil empiece a apostarle a eso y que no esté un poco también chantajeada por eso por el chantaje que tú mencionabas ahora de la MUD? Bueno, pues te cuento que los más radicales defensores del chantaje unitario paulatinamente se han dado cuenta de cuál es la jugada de esos entrecomillados líderes, ¿no? Fíjate, por cierto, uno de los pacifistas más prolijos, que siempre convocó a la paz y a la no violencia, que dijo compararse con Gandhi, el señor Enrique Capriles Radonsky, hoy inhabilitado políticamente por el régimen, es de los que está convocando a desconocer todo lo que el régimen haga. Y llama a protesta y va a protestar. ¿Qué cosas, no? O sea, ¿cómo cambia cuando quedas fuera del juego político? Es importante, y si tenemos tiempo hago el inciso, es importante que quienes nos escuchan entiendan que ha habido, voluntaria o involuntariamente, yo creo que más lo primero que lo segundo, una cohabitación entre la Mesa de la Unidad Democrática y el régimen chavista. Un libro de un politólogo venezolano, Juan Carlos Rey, hablaba de la crisis de la democracia venezolana y el Pacto Populista de Conciliación de Élites. ¿Qué es el Pacto Populista de Conciliación de Élites? Bueno, fue una forma en la cual el antiguo bipartidismo venezolano, Acción Democrática y COPEI, lograron entenderse para captar renta petrolera, repartírsela entre los dos partidos y distribuir algo de miseria hacia el resto de la población. Bueno, yo soy de los que afirma que estamos en presencia de la reedición de ese Pacto Populista de Conciliación de Élites, esta vez en cabeza de el PSUV por un lado y los principales dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática. Es un gran vicio de la política venezolana. Prácticamente siempre gobierno y oposición han vivido de la misma fuente de recursos, que es la renta petrolera. Eso no ha cambiado sustancialmente. Y una forma de acceder a la renta petrolera es a través de la obtención de gobernaciones, de alcaldías, porque a través de ostentar esos puestos se llega a controlar una parte de esa renta. Y eso le conviene muchísimo a los políticos venezolanos. Tu pregunta en particular era cómo la ciudadanía va a lograr capitalizar esto. Pues insistiendo, Vanessa, insistiendo y rechazando cualquier tentativa de acuerdo con el gobierno por parte de la Mesa de la Unidad Democrática. Estas protestas en efecto se han alargado porque la gente ha insistido ante cualquier situación donde mira, que fueron a República Dominicana fulanito, sutanito y perencejo a negociar con el gobierno, la gente ha vuelto a salir a la calle. Y esa es la apuesta que yo tengo, que tú me preguntes algo constitucionalmente, o sea, ¿cuál es la vía que está en la Constitución? Pues no existe más allá del artículo 350,
que dice que el pueblo venezolano, apegado a sus tradiciones republicanas y de libertad, desconocerá cualquier legislación que contravenga los derechos humanos, el Estado de Derecho y bla, 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 bla. Eso es lo único que queda en la Constitución de Venezuela, a lo cual nos podemos apegar los ciudadanos. ¿Cómo se consolida eso en poder? Pues bueno, Vanessa, mira, habrá nuevos actores, aparecerán las oportunidades y lo importante es saber conducir esas oportunidades en función de una Venezuela distinta a la que hemos conocido desde el año 58 hasta la fecha. Porque hay que dejar muy claro que Venezuela, o sea, lo que hizo Chávez en estos últimos 20 años fue profundizar, exacerbar el modelo rentista que se había instaurado en los 40 años previos. Chávez no inventó el agua tibia. Chávez lo que hizo fue aprovechar las condiciones que le había dejado la partidocracia adecocopellana y convertirla en lo que es hoy el Estado comunista de Venezuela. Pero nosotros no teníamos instituciones verdaderamente fuertes que pudiesen evitar eso, y Chávez lo que hizo fue terminar de derribar los escombros que consiguió. No sé si logro explicarme. Sí, bueno, Pedro, muchas gracias por estar hoy con nosotros, dándonos tu opinión sobre los increíbles hechos de tu país. Sí, esto dará para escribir mucho una vez que termine. De hecho, ya se ha escrito bastante. Quienes escuchen este podcast, los invito a buscar en Amazon Así se exportó la revolución, libro de mi autoría. Si estás en Venezuela y dices que por qué no lo edito en Venezuela para que lo puedas comprar, porque no lo puedes comprar por Amazon, la culpa no es mía. Dirígete al Ministerio de Finanzas o a Miraflores y exige que levanten el control de cambio para que puedas comprar lo que te dé la gana en Amazon y entre otras cosas podrás comprar mi libro. Pero sí, Venezuela va a dar mucho que escribir por mucho tiempo y espero estar ahí en la vanguardia de eso. Listo, Pedro, muchas gracias. Bueno, Pedro nos ha dado una muy interesante mirada de lo que está ocurriendo en Venezuela, y creo que de las cosas más importantes que ha dicho es que la sociedad civil es la que está poniendo los muertos, es la que está aguantando, es el pueblo venezolano el que está saliendo a manifestar a la calle y es el que debe tomar fuerza y salirse de lo que Pedro ha llamado el chantaje de la unidad y empezar a apostar por salidas verdaderas y factibles, y no las medidas infructuosas que está proponiendo la MUD. Yo espero que hayan disfrutado este podcast de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube para escuchar todos nuestros programas y nos vemos en una próxima emisión.